Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar esta sesión sobre multiplicadores de Lagrange. Me detengo un minuto para darle créditos al autor del libro de texto que estoy usando para esta sesión. Es un libro clásico en cálculo, y bueno, en particular el libro de texto que estoy usando, que es de cálculo multivariable, pues es también una referencia obligada en este tema a nivel ingeniería. Vamos a comenzar primero platicando un poquito de qué se trata este método de los multiplicadores de Lagrange. El tema de la semana pasada vimos cómo optimizar una función o cómo encontrar sus valores máximos, mínimos locales o puntos silla. Este método de los multiplicadores de Lagrange también nos ayuda a determinar valores extremos, máximos o mínimos locales. Pero la diferencia con el método anterior es que estos valores que vamos nosotros a encontrar se encuentran en una región que está determinada por una restricción de la propia función. Lo vamos a entender mejor con el diagrama. Pero bueno, vamos a identificar los elementos que conforman este método. Son básicamente dos. Por un lado se encuentra la función f, a la que nosotros queremos optimizar, encontrar valores máximos, mínimos. Aquí no vamos a tener la otra clasificación de puntos silla, simplemente vamos a encontrar valores máximos o mínimos de la función. Ahora, no son los valores máximos y mínimos de toda la función, sino que se establece una restricción que se conoce como condición también, y esa condición está dada en la forma de una función, en este caso también de 3 variables, igualada a una constante. Esta restricción se presenta en forma de una ecuación y nos dice cómo es que vamos a explorar esos puntos de la superficie, pero solamente en la región que satisfaga la ecuación g de x y z igual a k. Estos valores máximos y mínimos no son de la función completa, de la función f, sino de la función en estos puntos solamente, en los que cumplen la ecuación. Los multiplicadores de Lagrange se llaman de esta manera en honor a su creador, el científico Joseph Louis Lagrange. Y vamos a ver en qué consiste el método. Los multiplicadores de Lagrange, entonces, como ya habíamos mencionado, los aplicamos a funciones de 2 o de 3 variables. En este caso, la definición está dada para una función de 3 variables, pero puede ser de 2 variables. También vamos a ver un ejemplo. En caso, por supuesto, de que estos valores extremos existan, el método consiste en resolver una ecuación, que es esta ecuación, en donde, si ustedes identifican qué operador aparece aquí, recuerdan el operador nabla, en este caso define el gradiente de la función f, en este otro el gradiente de la función g, y la ecuación lo que hace es que compara estos dos gradientes y establece que la diferencia entre estos dos gradientes es únicamente un múltiplo que se conoce como justamente el multiplicador de Lagrange, que es simbolizado con la letra griega lambda. Una vez que se establece esta igualdad, esta ecuación, se usa además la restricción. Recordemos que esta ecuación representa la restricción de los puntos que nosotros queremos usar únicamente de toda la función. Ya una vez que se combinan estas dos cantidades, los puntos que se obtienen se evalúan en la función original nuevamente f, igual que se hizo en el caso del método anterior de máximos mínimos locales. Se evalúan los puntos en f y de acuerdo a cómo resulten se establece si son valores máximos, valores mínimos de la función en esa región. Voy a comenzar
había pensado comenzar con un ejercicio de volumen, pero me parece más conveniente de hecho comenzar con el ejercicio, con el ejemplo 2. Voy a mencionar ahora por qué, porque aquí tenemos la gráfica y van a ver también la gráfica con el programa. En este ejemplo nos piden encontrar los valores extremos, o sea máximos mínimos, de la función. En este caso es una función de dos variables, x cuadrada más 2y cuadrada. En el círculo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta cantidad es la restricción. Los valores que estamos interesados en explorar son únicamente aquellos que pertenecen a esta circunferencia. Entonces la restricción está dada por esa función de dos variables. La voy a llamar eje de xy, que es x cuadrada más y cuadrada. Y g de xy se establece que debe de ser igual a 1. G de xy debe de ser igual a 1. ¿Vale? ¿Qué significado tienen estos puntos y sus restricciones? Vean. Esta es la representación de la función f, x cuadrada más 2y cuadrada. Ahí está la superficie, es una superficie en el espacio. El círculo x cuadrada más y cuadrada se encuentra aquí. Se encuentra representado en el plano XY. Ahí está el círculo. Tiene radio 1. Ahí está. Vamos a evaluar, digamos así, algunos puntos en la función. Por ejemplo, aquí un punto que se encuentra sobre la circunferencia. Al evaluarlo a través de esta función, nos va a dar cierto valor que representa la altura de ese punto. Entonces el punto se grafica con xy, z, donde z es el resultado de la evaluación de ese punto. Si tomamos otro punto de la circunferencia y lo evaluamos, obtendremos justamente la altura a la que se encuentra ese punto y de hecho el punto sobre la misma superficie. Hagámoslo para un valor que es muy visible aquí. Por ejemplo, este punto. ¿Qué coordenadas xy tiene ese punto? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, quizá no. Es una circunferencia de radio 1. Este está localizado sobre el eje y, por lo tanto x vale 0 y y vale 1. Este punto, si lo sustituimos en la ecuación de la restricción, veamos que se satisface, porque es 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es y cuadrada, 1 al cuadrado igual a 1. 1 al cuadrado es igual a 1, pues sí, ¿verdad? Entonces ese punto se encuentra sobre la restricción, sobre la curva que es la circunferencia de radio 1. Ese punto, si nosotros lo evaluamos en la función, si hacemos f de 0,1, vamos a ver qué resulta. Es 0 al cuadrado más 2 por 1 elevado al cuadrado. Este valor es 2. Significa que este valor, bueno, vamos a colocarlo aquí. Este punto, cuando se evalúa, nos da 2 unidades, que es la altura de este punto, que es de 2 unidades. Este punto se encuentra sobre la superficie, pero es la imagen de un punto que se encuentra en la circunferencia. Vamos a colocar aquí las coordenadas del punto, que son 0, 1, 2. Y así para los demás. Cada punto que satisface la ecuación de la circunferencia, al ser evaluada, nos va a dar un valor de z, que, como decía, es justamente la altura. Entonces aquí tengo la altura
acá la altura, y así cada uno de estos puntos sobre la curva, sobre la circunferencia, irá definiendo un valor z que es la altura, ¿okay? Y así para cada uno. Por acá viene otro y así. Ajá. Entonces alcanzan a ver que en esta gráfica está plasmada justamente esa curva con las imágenes de los valores en la circunferencia. Vamos a verlo ahora con el programa. En la pantalla observamos la misma gráfica que ya veíamos ahí en el plano. Ahora, bueno, la podemos mover para que sea un poquito más visible esta curva. Nada más que verán como en dos colores a la curva, porque la parametricé en dos regiones, pero pues es una sola, ¿no? Para nosotros. Entonces, estos puntos que ustedes observan en la curva provienen justamente de haber evaluado cada punto en la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1 en esta función de dos variables. Entonces, de estos puntos, de toda esta colección de puntos que fueron imagen de alguno en la circunferencia, queremos encontrar cuál de ellos es el valor más grande de la función ahí, en esa curva, y cuál es el valor más pequeño. De hecho, se alcanza a ver ya en dónde están localizados esos puntos. Bueno, al menos en la gráfica, pero lo vamos a obtener de manera analítica. Eso es lo que nos interesa. Vean entonces cuál es la diferencia con respecto al método anterior. En el método anterior nosotros explorábamos de manera global a toda la función y por ejemplo, si nosotros hubiésemos sometido esta función al mismo procedimiento de la semana pasada, habríamos encontrado un valor mínimo. La diferencia es que ahora no queremos explorarla ahí en su totalidad, sino con una restricción de puntos. Y esa restricción nos va a generar únicamente una región de toda esa superficie, una región que nos interesa estudiar en cuanto a sus valores máximos y valores mínimos. Ya no es toda, vean, hay muchísimos más, hay una infinidad de puntos más dentro de la función, pero a nosotros solamente nos interesa explorar estos que se encuentran en la curva. Bueno, vamos a regresar ahora sí a aplicar el método. Vamos a continuar aplicando el método de esta función y recordando en qué consiste. Veamos. El primer paso es determinar los gradientes y establecer la ecuación. Gradiente de f igual a lambda veces gradiente de g. Entonces vamos a hacer primero el gradiente de f. Que es una función de dos variables. Recordemos que el gradiente es un vector y vamos a recordar también cómo es la función f. X cuadrada más 2y cuadrada. Entonces el gradiente de f es la parcial de f con respecto a x, que es 2x por el vector y unitario, más la parcial de f con respecto a y, 4y j. Ahora vamos a calcular el gradiente de la función g. Recordemos que la función g está dada por x cuadrada más y cuadrada, que está aquí. Entonces la parcial de g con respecto a x es 2x multiplicado por y más la parcial de g con respecto a y, que es 2y multiplicado por j. Ya tenemos a los dos gradientes. Ahora vamos a formar la ecuación en donde aparece ya el multiplicador de Lagrange. Entonces gradiente de f es igual a lambda veces gradiente de g.
Voy a establecer esa ecuación, entonces escribo el gradiente de f y lo igualo a lambda veces el gradiente de g. Y el gradiente de g es 2xy más 2y j. Voy a multiplicar lambda por cada uno de los vectores aquí unitarios. Entonces esto es 2 lambda x y más 2 lambda y j. Esto es 2xy más 4y j. Observen que en el lado izquierdo tenemos un factor que multiplica al vector unitario y, también uno para j, y de igual forma en el lado derecho tenemos cada uno de estos vectores unitarios con su propio factor. Para que estos dos vectores sean iguales, debe cumplirse que los factores que los acompañan coincidan también. Es decir, que 2x sea igual a 2 lambda x y que 4y sea igual a 2 lambda y. Entonces aquí vamos a establecer de hecho un conjunto de ecuaciones. En principio son 2x igual a 2 lambda x y por otro lado 4y es igual a 2 lambda y. No perdamos de vista que ahora únicamente hemos usado la ecuación con los gradientes, pero nos falta usar la restricción, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Bueno, vamos primero a explorar esta ecuación. ¿Qué debería de ocurrir para que esta ecuación sea consistente? Pues por un lado, podríamos establecer si lambda es igual a 1, la ecuación tiene solución, ¿no? Pues es consistente porque daría 2x igual a 2x. La solución pues sería cualquier valor de x. Ahora, existe otra posibilidad para que esta ecuación tenga el mismo valor del lado izquierdo que del derecho. Que, entonces vamos a poner aquí, que x valga 0. Si x vale 0, también esta ecuación nos da un enunciado verdadero, 0 igual a 0. O si lambda vale 1. Esas son como las dos posibilidades. Vamos a ver qué ocurre si lambda es igual a 1. Vamos a explorar qué ocurre si lambda es igual a 1. Si lambda es igual a 1, veamos qué ocurre con la segunda ecuación. Sustituyendo el valor de lambda, nos diría que 4y es igual a 2 por 1 por y. Vean, estoy usando esta igualdad sustituyendo el valor de lambda igual a 1. Es decir, 4y tiene que ser igual a 2y. ¿Para qué valores de y se cumple esa igualdad? ¿Para qué valores de y se cumple esta igualdad?
¿Podría ser cuando y valga cero? Ajá, para y igual a cero. Exactamente. Para y igual a cero se cumple esa igualdad. ¿Cuál sería el valor correspondiente para x de tal manera que sea consistente con la restricción? Entonces, ahora usaremos la restricción. Aquí voy a poner recordando que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Vamos a sustituir el valor de y. Es x cuadrada más, ahora es 0 al cuadrado, igual a 1. Eso implica que x cuadrada es igual a 1. Es decir, x toma los valores 1 o menos 1. Son las dos opciones. De esta manera hemos encontrado los puntos que nos optimizan con esta primera condición. ¿Y cuáles son los puntos? Pues serían 1,0, 1 en x, 0 en y, y menos 1, 0. Aquí vamos a poner puntos que optimizan. Todavía no sabemos si son valores máximos o valores mínimos los que van a dar como resultado, pero bueno, van a optimizar a la función. La otra posibilidad que mencionamos anteriormente es que x sea 0. Si x es igual a 0, pues podemos ir directamente a la restricción. X cuadrada, es decir, 0 al cuadrado, más y cuadrada es igual a 1. Es decir, esto implica que y cuadrada es igual a 1. Y es igual a más menos 1. Ajá. De tal manera que ahora vamos a formar también a los puntos que optimizan a la función f de xy bueno, sujeta a la restricción de la que ya habíamos hablado. Y esos puntos son los mismos o los equivalentes aquí arriba, ya más que no puse el enunciado tan amplio, son ¿cuánto vale x? Pues x vale 0. ¿Cuánto vale y? Pues podría ser 1 o podría ser menos 1. Entonces se generaría el otro punto, 0, menos 1. 0, menos 1, ahí está. Observen que ahora tenemos 4 puntos que son los valores extremos, digamos, de la función en esa región que ya habíamos visto, se encuentra sobre la curva, ahí en 3 dimensiones. Para saber qué tipo de valores se presentan aquí, lo que tenemos que hacer a continuación es evaluar f en todos los puntos que encontramos. Vamos a hacer la evaluación ahora en la función f original. Entonces vamos a colocar aquí evaluando f en los puntos encontrados. Resulta lo siguiente. Voy a colocar una lista de los puntos. Oh, no, ¿qué hice?
Entonces vamos a colocar una lista con los puntos que ya encontramos, que son 4 puntos. Es el punto 1,0, menos 1, 0, 0,1 y 0, menos 1. Y vamos a evaluar f. A estos puntos les vamos a llamar a, b. Y vamos a evaluar en la función original f cada uno de estos puntos. Recordemos que la función f es x cuadrada más 2y cuadrada. Entonces en a, b será a cuadrada más 2b cuadrada. Vamos a evaluar. Entonces f de 1,0 es igual a 1 al cuadrado más 2 veces 0 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Vamos a hacer lo mismo con la función ahora en el punto menos 1, 0. Menos 1 será ahora menos 1 al cuadrado. Aquí mucho cuidado de colocar el menos dentro del cuadrado, por favor. Más 2 veces 0 al cuadrado. Y el resultado es 1. Después f será evaluada en 0,1. Y esto es igual a... Ahora a vale 0, 0 al cuadrado, o x, más 2 veces b, que vale 1, elevado al cuadrado, es igual a 2. Y finalmente, f, evaluada en 0, menos 1, será 0 al cuadrado, más 2 veces menos 1 al cuadrado, que también es igual a 2. Comparando los valores, observamos que hay, pues por supuesto, solamente dos tipos. Uno que es el valor más grande que toma la función en esa región, y otro que es el valor más pequeño. Entonces, el valor máximo, este valor, recordemos, es máximo dentro de la función, pero en esa única región de la superficie. Entonces el valor máximo es 2 y el valor mínimo de la función en esa región es 1. Y coincide con lo que vemos en la gráfica, pero ahorita vamos a regresar a ella. Estos son los valores máximo y mínimo. Ahora, igual que ocurrió en el método anterior, una cosa es el valor y otra cosa es el punto donde se encuentra ese valor máximo o mínimo. Entonces, los puntos son puntos en 3 dimensiones. Los puntos que se generan son los siguientes. Le voy a llamar Q. Q1 es el punto 1,0,1. 1,0,1. El punto 2 se localiza en menos 1,0,1. Menos 1,0,1. El punto 3 se localiza en 0,1, 2. Y el punto 4 se localiza en 0,1.
menos 1, 2. Ajá, ahí está. Estos puntos los vamos a graficar y vamos a comparar, los vamos a graficar junto con la superficie y la curva y vamos a ver qué relación guardan. Aquí podemos ver ya la representación de estos puntos. Vamos a verificar. Observen, aquí está la función x cuadrada más 2y cuadrada. La restricción está aquí, la curva que ya habíamos visto, nada más que bueno, está parametrizada. Y los puntos que encontramos, aquí los pueden ver, 0, 1, 2, 0, menos 1, 2, 1, 0, 1 y menos 1, 0, 1. Estos valores se encuentran graficados y observen que están sobre la propia curva, que es la región imagen de la restricción, y que en efecto pues nos dan los valores que ya habíamos visto, al menos así a simple vista. Estos son los valores más altos, se encuentran a una altura de 2 unidades en z, en 2 unidades, y los puntos más bajitos se encuentran a una altura de 1 unidad sobre z. Y de hecho, como la función es simétrica, pues hay uno de cada lado. Ajá. Ahí está, la pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces vean que son los que hemos obtenido son los valores extremos de la función, pero solamente en aquella restricción que nos interesó estudiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar ahora con el ejemplo 1. En este ejemplo, la situación es la siguiente. A partir de un cartón que tiene un área de 12 metros cuadrados, se desea construir esta caja rectangular sin tapa. Nos piden encontrar cuál es el valor máximo de volumen para la caja construida de esta manera. Aquí lo que observan es que no tenemos ninguna función que optimizar. Nosotros vamos a construir la función. ¿Cuál es la función que vamos a optimizar? La que representa el volumen. Entonces vamos a escribir la función de volumen de esta caja. ¿Cuál sería el volumen de una caja de este tipo? Pues sería lado por lado por lado. Es decir, y por x por z o x por y por z, da lo mismo el orden. La voy a colocar así, x por y por z. Ahí está. X por y por z. Ahora, esta función tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Hay algo que se mantiene fijo, que es el área. El área de esta superficie está fija porque el cartón mide 12 metros cuadrados. Bueno, el área del cartón tiene 12 metros cuadrados. Entonces esta área no se puede modificar. Lo que vamos a considerar es que el área de todo el cartón es justamente ese valor 12. Y vamos a construir una función a la que estoy llamando a, pero que también es una función de 3 variables. Déjenme, ahorita me acordé que es mejor colocar la dependencia de b con las 3 variables. Entonces esto es una función de x, de y de z. También el área es una función de las 3 variables, de x, de y de z. Entonces vamos a representar el área de cada una de las caras y vamos a sumar esas áreas. Por ejemplo, esta primera cara tiene área y por z y hay dos
de este tipo. Vean, la que está en la parte de atrás también tiene área YZ. Entonces esto será 2 veces Y por Z. 2 veces YZ. Ahora, la cara XZ también tiene su cara opuesta con la misma área. Entonces hay 2 por XZ. Y la última, recordemos que se trata de una caja sin tapa. Es decir, el área de esta base ya no tiene contraparte porque no hay tapa. El área restante, por lo tanto, es X por Y. Toda esta función de 3 variables que representa el área tiene una restricción. La restricción es que esta área debe de ser únicamente de 12 metros cuadrados. Está fija, se mantiene ahí fija. Muy bien. Bueno, ya está ahí. Ya tenemos, por lo tanto, los elementos para comenzar a trabajar. La única diferencia ahora es que nombramos a las funciones ya no como f y como g, sino como v y como a. El siguiente paso, este paso anteriormente no lo hicimos porque ya nos daban a las dos funciones, tanto la función a optimizar como la restricción. El siguiente paso consiste en establecer la ecuación gradiente, en este caso será gradiente de v igual a lambda veces gradiente de a. Gradiente de a. El gradiente de v se obtiene realizando las derivadas parciales. Vamos a hacer primero la derivada parcial de v con respecto a x, es y por z, y más la derivada parcial de v con respecto a y, es xz, j, más la derivada parcial de v con respecto a z, que es xy, multiplicado por k. Ahí está. Ahora el gradiente de la función a, que sería pues el equivalente a el gradiente de la función g, nada más que ahora la llamamos a de área. El gradiente de la función a, vamos a derivar parcialmente primero con respecto a x. La primera vale 0 y la segunda es 2z más y, que es la parcial de x por y con respecto a x, vale y. Esto es y más la parcial de v con perdón, de g, de a, perdón, la parcial de a con respecto a y es 2z más cero aquí y aquí sería x más x. Esto es y más, ahora parcial de a con respecto a z es 2y más 2x más 0. Multiplicado por k. Bueno, ya tenemos ahora los dos gradientes. Lo que sigue es establecer
la ecuación, bueno, sustituir estos gradientes en la ecuación y llegar a algún conjunto de ecuaciones ya más individuales. Entonces tenemos YZ y más XZ en J más XY en K es igual a lambda. Voy a hacer lo siguiente para que sea un poquito más rápido. Voy a multiplicar ya lambda por cada uno de los elementos de el gradiente de A. Entonces será lambda por este primero, lambda por este segundo y lambda por este tercero. ¿Okay? Entonces esto es 2Z más Y por I más lambda. Está un poquito lento el pizarrón. Por 2Z más X por J más lambda por 2Y más 2X por K. Ahí está. Ahora observemos que para que estos dos vectores sean iguales, el coeficiente de I aquí debe de ser igual al coeficiente de I acá. El coeficiente de J, es el factor que acompaña a J, debe de ser igual al factor de J. En las ecuaciones ya no vamos a escribir a los vectores IJ acá, solamente a sus coeficientes. Entonces, por favor, al hacer las igualdades a continuación, ya no los usen. Solamente será la parte escalar. YZ debe de ser igual a lambda por 2Z más Y. Por otro lado, XZ debe de ser igual a lambda veces dos Z más X. Y finalmente XY tiene que ser igual a lambda por 2Y más 2X. Ahí está. Vamos a hacer, bueno, okay. A partir de este punto, prácticamente todas las funciones van a, digamos, van a ser tratadas de formas distintas. Las ecuaciones que surgen en este caso son tan variadas que no podemos establecer una única ruta para realizar la solución del sistema de ecuaciones que resulte. Entonces ahí es nosotros explorar, ser un poco más creativos, recordar despejes que se hayan hecho anteriormente para otras funciones, etcétera, y ver cuáles son las que funcionan para la que nosotros estemos resolviendo, ¿vale? Aquí yo lo que voy a sugerir es lo siguiente. Voy a multiplicar, vamos a poner aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar a la primera ecuación por X. Ajá.
A la segunda ecuación la vamos a multiplicar por y. Y a la tercera la vamos a multiplicar por z. ¿De qué nos va a servir la multiplicación por cada una de esas variables? Bueno, observen que si nosotros multiplicamos esta ecuación, bueno, en particular del lado izquierdo, el resultado es x, y, z. Si multiplicamos por y a la segunda ecuación, el resultado es x, y, z. Y si multiplicamos por z a la tercera ecuación, el resultado es x, y, z. Es decir, vamos a tener el mismo factor del lado derecho, del lado izquierdo de la ecuación. Lo que va a dar como consecuencia es que ahora el lado izquierdo, el lado derecho tendría que dar el mismo valor. Ajá. Y entonces ahí ya podríamos ir, digamos, como limpiando nuestras ecuaciones a formas más simples. Ajá. Vamos a escribir la multiplicación de la primera ecuación por x. Entonces va a quedar aquí x, y, z igual a lambda, y aquí voy a multiplicar 2xz más xy, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo así. Esto es y z igual a lambda por 2xz más xy. Ahí está la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda. Ay, aquí me faltó la x, perdón. La segunda diría x, y, z igual a lambda que multiplica a 2 xz más... No, es y, perdón, y. Esta segunda se multiplicó por y, entonces esto es 2yz más x por y. Entonces vean, la segunda fue multiplicada por y, xyz, 2yz más x por y, que es lo que tenemos acá. La tercera, que se multiplicó por z, resulta en x y z igual a lambda por 2 y z más xz. Entonces esto es 2 y z más 2 x z, ¿vale? Entonces, como decíamos, estas dos cantidades deben de ser iguales, x, y, z, está establecida aquí la igualdad. Comparemos solo la parte a la derecha. Tenemos el mismo lambda y tenemos un binomio. De este binomio, la parte que corresponde a x por y es la misma, es igual. La parte que difiere está aquí. 2xz, 2yz. Para que estas dos cantidades sean iguales, entonces debe de ocurrir que x debe de ser exactamente igual a y. ¿Ah? X debe de ser y. Trabajemos ahora con otro par de ecuaciones, por ejemplo la segunda y la tercera. Podríamos trabajar también la primera y la tercera. Nuevamente x, y, z es la misma. Comparamos aquí también 2yz, 2yz, los dos tienen lambda. Y la única diferencia viene en este último término, xy, 2xz. X de hecho es el mismo valor. Para que estas dos cantidades sean iguales, entonces se debe cumplir que y es igual a 2 veces z. A 2 veces z. Entonces comparamos, estos son iguales, y debe ser 2z. Aquí ya tenemos ahora un sistema de ecuaciones mucho más simple. Son aparentemente pues nada más dos ecuaciones y son tres incógnitas, x, y, z. Pero, bueno, eso es en apariencia porque en realidad sí tenemos una ecuación más.
que es la restricción, ¿se acuerdan? Vamos a poner aquí restricción. Entonces ahora vamos a hacer uso de esa restricción. Y para ello vamos a retomarla. La restricción estaba dada por el área de la siguiente manera. 2YZ más 2XZ más X por Y debe ser igual a 12, que es la función de área, que debe de ser un valor constante, que es 12. En la restricción, lo que haremos será sustituir estos valores que ya obtuvimos en términos de z. Observen que ya tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. X, Y y Z son las incógnitas. De estas dos igualdades también se desprende una tercera. Entonces aquí le voy a poner entonces, si X vale Y y Y vale 2Z, eso implica que X vale 2Z. Es decir, tanto X como Y ahora están escritas en términos de Z. Y vamos a sustituirlas aquí. Esto es 2 que multiplica a Y, que vale 2Z por Z misma. Es decir, toda la ecuación va a quedar en términos de Z, más 2 por X, pero X vale 2Z. Multiplicado por Z, aquí está, más X por Y, X vale 2Z, y Y también vale 2Z. Y esto debe de ser igual a 12. Vamos a multiplicar y a simplificar. Esto sería 4Z cuadrada más 4Z cuadrada más 4Z cuadrada igual a 12. Simplificando el lado izquierdo, se obtiene lo siguiente. 4 por 3 son 12. 12 z cuadrada es igual a 12. Después, z cuadrada, 12z cuadrada es igual a 12. Eso implica que z cuadrada vale 1. Es decir, los valores que podría tomar z serían 1 y menos 1. Matemáticamente los dos valores son posibles. Sin embargo, recordando lo que significa z, que es la distancia, la altura de la caja o una longitud, pues este valor de z no nos sirve, ¿no? Aunque matemáticamente es posible, este valor de z para nosotros no tiene significado. Solamente z igual a 1 es el que vamos a conservar. Si z vale 1, entonces ¿cuánto vale x? Entonces, x es igual, recordemos el valor de x, 2 veces z, es 2 por 1, que vale 2, que es igual a 2. Y, de igual manera, vale 2 veces z, es decir, 2 por 1 es 2.
Y con esto hemos encontrado el punto que maximiza a la función. Ahora es un punto en 3 dimensiones, porque es una función de 3 variables. Por eso es que no la graficamos. Ya tenemos el punto que optimiza la función, y en el último paso pues vamos a encontrar a la función evaluada en ese punto, que en este caso sería la función de volumen. Entonces aquí vamos a poner evaluando. Evaluando el punto 1,2,2 en la función f de x, y, z, se obtiene lo siguiente. Entonces solamente vamos a recordar, bueno, que x, y, z pues es el volumen, x, y, z, no, vamos a ponerle v, ¿no? Este es v de x, y, z. Entonces el volumen máximo ocurre justamente en el punto, lo escribí mal, ¿verdad? Este es el punto 2,2,1. Ajá. 2,2,1. X, y vale 2 y Z vale 1. Perdón. Entonces el volumen máximo lo obtenemos evaluando 2, 2, 1. Recordemos que la función de volumen es x por y por z, es decir, es 2 por 2 por 1, que en este caso pues es igual a 4. Las unidades, recordemos que están en metros, 4 metros cúbicos. Este es el valor que optimiza la función, de hecho la maximiza. Y ocurre en x igual a 2, y igual a 2, z igual a 1. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a abordar este siguiente ejemplo. También nos pide, utilizando los multiplicadores de Lagrange, hallar los valores máximo y mínimo de la función que está dada por x cuadrada menos y cuadrada en la restricción x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta restricción es como el primer caso que resolvimos, son los puntos que se encuentran sobre la circunferencia de radio 1. La circunferencia está centrada en el origen. Imaginen, bueno, aquí en el esquema lo podemos ver a la función, aunque no podemos ver en el plano XY la curva que representa, bueno, esta circunferencia. En el plano XY se encuentra la circunferencia, de tal modo que al realizar la imagen, o sea, al obtener la imagen de cada uno de estos, se va generando un punto de la curva que ustedes observan aquí. Aquí está la curva. Todos estos puntos provienen de haber evaluado en la curva x cuadrada más y cuadrada igual a 1
O sea, los puntos que satisfacen esa ecuación son evaluados, los puntos X, Y son evaluados y se obtienen estos valores que generan la curva sobre la superficie. Quiero mostrarles en 3 dimensiones ya cómo se vería esta misma superficie. Aquí hemos graficado la función x cuadrada menos y cuadrada y también hemos graficado la imagen de estos puntos sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada. Están aquí, se encuentra también parametrizada la curva. Observen entonces cuál es la región de puntos que nos interesa estudiar. La región proviene de la imagen. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Proviene de la imagen justamente de los puntos en el plano XY que satisfacen la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Es decir, se encuentran en la circunferencia centrada en el origen de radio 1. Vean. Entonces, cuando esos puntos son mapeados, nos da un valor de la z, que es la altura, y que se encuentran sobre esta superficie. Entonces, queremos encontrar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de la función sujeta a esa restricción. Si nosotros quisiéramos explorar a la propia función sin tomar en cuenta la restricción, lo que nos daría el método que vimos la semana pasada, pues es un punto silla. Claramente se ve que hay un punto aquí en el centro que es el punto silla, ¿no? Pero bueno, entonces este método explora regiones diferentes, ¿no? No es como toda la función, sino, como lo habíamos mencionado, esa región que satisface la restricción. Vamos a regresar entonces al método y quieren recordarme cuál es el primer paso para comenzar a trabajar. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el primer paso, chicos? ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero es el que lleva el triangulito y la debe poner conforme X, conforme Y, conforme J, ¿no? Ajá. El gradiente. De hecho, ese es uno de los temas que trata el examen que movimos para el día de mañana. Entonces en el examen tienen que calcular gradientes. Entonces el gradiente de f, este operador que parece se asemeja a un triángulo con la punta hacia abajo, es el operador nabla. Por ahí lo habíamos también ya mencionado, pero lo recuerdo. Entonces el gradiente de f lo calculamos a partir de las parciales. La derivada parcial de f con respecto de x es 2x por el vector y. En este caso va a ser menos, porque la parcial lleva un menos. Menos 2y, porque es la derivada parcial de f con respecto de y, es menos 2y. J. Ahora vamos a definir a la función. Aquí no lo hicimos, pero vamos a establecer que la función g de xy, a la cual se le aplica esa restricción de ser únicamente un valor constante, que en este caso es 1, g de xy será x cuadrada más y cuadrada
y nada más, ¿ok? No es toda la ecuación, es solamente esa es la función. Ya después, o aquí lo podemos ver, se establece que esa función debe tomar únicamente el valor constante de 1, ¿ok? Pero la expresión que se deriva, en este caso es la suma, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Vamos a calcular el gradiente de esa función g. Que es 2x y menos, no más, 2 GJ. Ajá. Lo que sigue es construir la ecuación con el multiplicador de Lagrange. El gradiente de f es un múltiplo, el múltiplo del gradiente de g. Es lo que vamos a establecer. Y no perdamos de vista la restricción, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces el gradiente de f, que es 2xy menos 2yj es igual a lambda veces el gradiente de g. Ese lambda lo voy a multiplicar por cada una de las de los elementos del vector. Entonces esto es 2 lambda x y más 2 lambda y j. Y de aquí, comparando los coeficientes que tiene x con el que tiene x del otro lado y que tiene y con todo la componente y, digamos, de este vector igual a la componente y del segundo vector, se obtiene que 2x es igual a 2 lambda x. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación dice que menos 2y es igual a 2 lambda por y. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo les pido que por favor terminen el ejercicio y me platiquen lo que obtienen el día de mañana al inicio de la clase. Vamos a comenzar con este ejercicio para terminarlo. Y en la segunda parte de la clase realizaremos la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profesora. Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión con el ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer sobre multiplicadores de Lagrange. Recordemos rápidamente que la función que estuvimos trabajando fue x cuadrada menos y cuadrada, sujeta a la restricción x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Hicimos la gráfica, mostramos ayer la gráfica de esta función, de esta superficie y también de la región en donde ocurre justamente esa restricción. Ahora, pues lo que hicimos también fue encontrar cada uno de los vectores gradiente, formar la ecuación para encontrar los multiplicadores de Lagrange o los puntos para evaluar en las ecuaciones. Y entonces aquí pues llegamos a que este par de ecuaciones nos indica justamente esos valores
máximos y mínimos, ¿no? Entonces tenemos todavía que determinar cuáles son los valores. Quisiera preguntar, ¿alguien avanzó después de este par de ecuaciones para resolver el sistema? ¿Alguien lo intentó? Por ejemplo, de la ecuación en color rojo, ¿cuáles son las posibilidades para que esta ecuación se cumpla? Bueno, esas quedaban como en el ejemplo anterior, profesora, quedaban como que lambda podría quedar entre valores de 1 y Ajá. x como 0. Muy bien, entonces lambda es igual a 1 o x es igual a 0. Ajá. Entonces, después me parece que hicieron lo siguiente. Vamos a hacerlo en la otra hoja. Entonces, si lambda es igual a 1, vamos a explorar qué ocurre si lambda es igual a 1. Vamos a ver qué ocurre en la otra ecuación, en la de color azul. Si el lambda vale 1, entonces menos 2y es igual a 2y. Ahí está. Ajá. Entonces, sustituyendo lambda igual a 1 en esta ecuación en color azul, si lambda vale 1, ¿y esto qué implica para y? ¿Cuánto valdría y? Podría valer 1 o 0. Ajá, pero si vale 1, nos queda menos 2 igual a 2, porque es 2 por 1. Entonces no podría ser, ¿verdad? Tendría que ser y igual a 0. Entonces si lambda vale 1, y es igual a 0. Y usando la restricción x cuadrada más y cuadrada igual a 1, eso implica para x lo siguiente. Sustituyendo el valor de x igual a, perdón, de y igual a 0, es x cuadrada más 0 al cuadrado igual a 1. Y eso implica que x es igual a más menos 1. Ajá. Más menos 1. Y con ello pues vamos a generar los puntos a continuación. ¿Cuáles serían los puntos que formaríamos? Perdón. 1, 0 y menos 1, 0. Muy bien, vamos a dejarlos ahí. Ahora vamos a explorar la otra opción. Y la otra opción es que x sea 0. Si x es igual a 0, si x es igual a 0, entonces, sustituyendo en la restricción el valor de x igual a 0, esto es 0 al cuadrado más y cuadrada
pizarrón, más y cuadrada igual a 1. Es decir, y cuadrada es igual a 1. Lo que implica que y es igual a más menos 1. Y con ello vamos a construir los puntos 0,1, 0, menos 1. Entonces ya tenemos los 4 puntos. Ahora vamos a evaluar. Ok, vamos a evaluar. En la función f. Entonces vamos a construir una tabla como lo hicimos para la función del ejercicio anterior. Por un lado teníamos los puntos y por otro lado la función, en donde fuimos evaluando para obtener el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a ponerle nuevamente evaluando f de x y en los puntos encontrados obtenemos lo siguiente. Entonces aquí tendremos los puntos y de este otro lado tendremos f de a, b. En este caso lo vamos a llamar aquí a los puntos a, b. Entonces vamos a comenzar con el punto 1,0. 1,0. Recordemos cuánto vale f de xy. F de xy es x cuadrada menos y cuadrada. En este caso será x cuadrada, que es 1 al cuadrado, menos 0 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Ese es el valor de f de 1,0. El f el siguiente punto a evaluar es menos 1,0. Entonces haremos f en menos 1,0. Entonces en este caso x se eleva al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y se resta 0 al cuadrado. Y el resultado es 1. ¿Okay?
Ahora vamos a hacerlo para el siguiente punto, que es el punto 0,1. Vamos a evaluar 0,1. Entonces esto será F. De 0,1. Entonces aquí tendremos 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto resulta en menos 1 al cuadrado. Y finalmente 0, menos 1. Y esto es 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Este cuadrado va fuera, entonces ya se puede simplificar, simplemente es 1. Ajá. Este sí lleva paréntesis porque el menos 1 es el valor de b o de y. Ajá. Este pues ya se resolvió, entonces 1 al cuadrado es 1, aquí es menos 1. Entonces acá menos 1 al cuadrado es 1 positivo, pero hay un menos 1 que está multiplicando afuera. Con esto podemos ver que el resultado del valor máximo es 1. Ajá. Y el valor mínimo es menos 1. Y con ello vamos a generar los puntos con ello vamos a generar los puntos ya en el espacio en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, los puntos máximos serán los siguientes: 1, 0,1. Y acá vamos a llamarle a este, por ejemplo, el punto Q1. El punto Q2 es menos 1, 0,1. Ajá. Y ya, nada más. Ahora los puntos mínimos son Q3, 0,1, menos 1. Q4, 0, menos 1, menos 1. Entonces ahí tenemos ya todos los puntos y vamos a hacer la gráfica con estos puntos. Aquí
observamos la gráfica que hicimos antes y lo que haremos en esta ocasión es graficar los puntos. Aquí vamos a escribir las coordenadas de los puntos que acabamos de encontrar. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto es 1, 0, 1. Entonces aquí voy a escribir 1, 0, 1, 0, 1. Es el primer punto. El segundo punto es menos 1, 0, 1. Vamos a escribirlo acá. Menos 1, 0, 1. Ahora tenemos al punto 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Y finalmente 0 menos 1 menos 1. Ahí está corriendo el programa. Ahí está. Ahí está. Entonces podemos apreciar aquí los dos valores, bueno, los dos puntos que dan los valores máximos y los valores o los puntos que generan los valores mínimos sobre esa curva. Aquí está, de hecho es una función de alguna forma simétrica y pues coincide perfectamente con lo que esperaríamos de una vez que se obtuvieron, bueno, que se había obtenido esta gráfica. Se veían ya a simple vista estos valores más altos y más bajitos, pero eso es de forma visual. Ya de manera analítica pues tendremos que aplicar el método como lo hicimos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo, profesora. Sí. Nada más es al momento de establecer el sistema de ecuaciones. Ajá. Lo que... Entonces sí, en efecto, no hay una única vía para la solución de el sistema que surge. Si se dan cuenta, pues por ejemplo en el primero donde teníamos x, y, z, que multiplicamos por x, por y, por z, o sea, ahí como que pues nadie nos decía que esa era la manera, o sea, como que no era tan intuitivo, ¿no? En este caso pues vemos que la ecuación tiene un valor para lambda, pero también tiene un valor para la variable. Y así sucesivamente. Entonces, sí, eso lo vuelve un poco más difícil, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo vamos a ir practicando. De todas formas, ustedes lo van a practicar en la actividad de la tarea y pues ahí yo esperaría que ya ustedes manipularan la ecuación de la manera en la que creyeran conveniente, ¿no? O sea, a veces sí es como involucrarse o ya un poquito ahí manipular. No es lo mismo cuando lo vemos porque pues ya aquí lo mostramos cómo se va a resolver, pero cuando ustedes lo resuelvan se darán cuenta que quizá usando alguna de las sugerencias de las otras funciones que hemos visto podrían encontrar la ruta de cómo solucionar el sistema que se les presente. Entonces yo les sugiero eso. En algún ejercicio, bueno, en algún caso donde no sea tan evidente la solución, pueden buscar por alguna ruta de los ejercicios que ya resolvimos. Solamente para terminar la sesión, porque vamos a pasar ya al examen que tenemos pendiente de derivadas parciales, derivadas de orden superior, direccionales y vector gradiente. Quisiera comentarles que
Para la tarea de ayer, si han surgido algunas dudas, bueno, no me han preguntado mucho ustedes, pero en el otro grupo acordamos hacer una sesión el día de hoy a la 1. Como están en grupos separados, lo que se me ocurre es hacerla por Zoom en caso de que estén interesados y unir a los dos grupos en la misma sesión. Porque, bueno, en Teams no sé cómo hacer la misma reunión para los dos grupos, porque son grupos distintos. Pero lo podríamos hacer por Zoom, hacer una sesión de 40 minutos o más, dependiendo de nos podríamos conectar, o sea, terminar la de 40 minutos y seguir. Si están interesados, me avisan para que pueda hacer esta fusión, y estaría también esperando que los chicos del otro grupo, que fueron los que tomaron la iniciativa, pues tengan la aplicación de Zoom y no tengan tantos problemas para reunirnos por Zoom. Lo otro sería una sesión aparte, aunque yo podría solamente hasta la tarde de hoy. O sea, ya después de la 1, pues con ellos voy a terminar como a las 2. Después viene, no sé, la hora de la comida, y ya después de la comida puedo también reunirme para hacerles algunas sugerencias. Me avisan entonces si es que están interesados, y vamos a terminar la sesión para irnos al examen, ¿vale?